Martes 10. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, Devocional Diario para Todos, que transmitimos en los diferentes canales de Facebook y YouTube del Movimiento Café y Oración, Movimiento Brian Coffee. Gracias a los amigos que nos ayudan para que estos programas lleguen a más gente. Si les gusta, coméntenlo, haga algún comentario, déle me gusta, reproduzcalo. En fin, nos ayuda a llegar a más personas. Los algoritmos de, de datos que tienen estas empresas de redes sociales es que si la gente le da me gusta o se suscribe o activa la campanita o cosas así o coloca comentarios, pues lo difunden a más personas. Sencillamente el que esté por ahí queriendo estudiar la Biblia, el que esté queriendo estudiar Mateo, el que esté queriendo estudiar Génesis, como tenemos el hashtag de Génesis y de Mateo, pues se lo pueden recomendar. Entonces, vemos con sorpresa mucha gente que nos ve, que nos mira, pero no se suscribe. Entonces, suscríbase, por favor, suscríbase y nos ayuda con eso. Bueno, estamos siguiendo la guía de lectura de la Biblia en un año. Para el día de, en los que no la tengan, la pueden encontrar en Facebook, en un grupo público que se llama Café Oración. Ahí pueden ir y descargarla. Para el día de hoy, 10 de enero, nos corresponde estudiar, escudriñar Génesis, capítulo 25, que habla sobre la muerte de Abraham, Génesis capítulo 26, que habla de un pasaje muy bonito, de los pozos, un pasaje que yo he compartido como 5 veces en mi vida, el tema de los pozos. Bueno, lo he enseñado, lo he compartido. Y Mateo capítulo 8, la primera parte. Pero hoy nos corresponde escuchar principalmente a Yarledi Zapata. Entonces, tenemos la oportunidad, el privilegio de escuchar a Yarledi Zapata. Bienvenida nuevamente, Yarledi, a Dedito en este 2023. ¡Feliz año! Hola para todos, un feliz y muy bendecido año, lleno de riquezas, de mucha provisión de parte de Dios, pero por sobre todo que sea el Padre, que sea Dios cumpliendo el propósito por el cual creó a cada uno de nosotros, a todos. Que este año sea un establecimiento de esos propósitos y no manifestación de la gloria de Dios y más que por medio de su palabra. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Pastor William. Y bueno, gracias al Padre que nos tiene aquí de nuevo disfrutando de este dedito devocional diario para todos. Pues muy bien, gracias, Yarledi. Pues le cuento, Yarledi, que la Biblia habla de que Abraham estaba viejo, ya estaba muy viejito por allá, ya llegando como a los 100 años, ya había metido las patas, pues entre comillas, por allá con una concubina esclava que se llamaba Agar, y que Ujú. su esposita Sarita tenía 90 años, y por allá dio a luz, y que murió de 127 años, o sea que nuestro amigo Isaac ya tenía 37 años, luego se casó a los 40. Bueno, Sí. los primeros 40 años de Isaac, que había sido un nombre puesto por Dios que significa gozo, risa, pues fueron tristes, realmente fue un antidiseño completo. Primero, pues lo destetaron ya casi siendo un adolescente, o sea, no sé cómo lo tuvieron ahí dándole Sara y sus nodrizas. Luego según tradiciones judías, hebreas, como de 25 años Ismael y él como de 12 años, el hermanito mayor lo violó. Ahí fue cuando despidieron a Agar hubo pues un altercado muy fuerte, despidieron a Agar definitivamente y a Isaac lo echaron de ahí. Muchacho que se traumatizado, luego el papá lo va a matar. Él no era tan espiritual como la gente cree que, ay, no, sí, voy a dar mi vida, papá, máteme, que me voy a ofrendar a Dios. No, él quedó traumatizado. Y a los 37 no tenía novia, no tenía ganas ni de casarse y se le muere la mamá. Y ahí están en ese problema, pero bueno. Entonces, los capítulos anteriores. Pero después de los 40 que llega Rebeca, pues cambia completamente la vida de Isaac. Vuelve el diseño original. Ya hablé de el Sí. matrimonio puede
realinear al diseño original a la persona. Un matrimonio puede realinearlo. O sea, el matrimonio puede completar o alinear todo el propósito perdido de una persona. ¿Cómo le parece? O sea, hay una Rebeca para cada Isaac que ha sido abusado, que ha sido maltratado, que su propósito no se ha cumplido, 40 años, y aparece una Rebeca. El matrimonio como fuente de realineamiento de propósitos. ¿Cómo le parece ese concepto, Yarledi? Hermosísimo. La verdad, usted me deja helada porque yo no sabía como esos trasfondos de lo que realmente había pasado con Isaac. Para mí, Isaac siempre ha sido una historia tan hermosa que representa mucho la manera en cómo Dios ha pulido mis últimos años de ministerio y de formación de carácter. Para mí, Isaac, sí, es que empezó como una historia de risa, porque es que Isaac significa alegría. Pues sí, por llamarlo de esa manera, pero sí, es una historia de tremendo, porque es que para alcanzar una promesa siempre hay que como que batallar como que con el contradiseño, ¿cierto? Claro, Si así es. quieres esa alegría y esa felicidad, esa sonrisa, tienes que ganarte como dibujarla, pues yo lo llamaría de esa forma. Claro, Pero no sabía que a Isaac le había sucedido de esa forma que usted me acaba de introducir. Dios mío, sin anestesia. claro. Durísimo. En cuanto al matrimonio, yo soy una mujer súper, súper pro familia, súper pro matrimonio y súper pro diseño original en cuanto a lo que al hombre y a la mujer compete. Dios a mí me reveló como, pues no es que me lo reveló, sino que eso está ahí en la palabra y yo lo pude, pues Dios me lo pudo dejar ver. Como Dios los bendijo, no lo bendijo, sino los bendijo al hombre y a la mujer y los hizo a su imagen y semejanza. Es el hombre y la mujer la semejanza de Dios. Y cuando somos la semejanza, la imagen y semejanza de Dios, pues obviamente estamos en toda la disposición y toda la adecuación o la forma adecuada para poder cumplir con lo que el Padre nos asignó, que fue gobernar, que fue establecer diseños, que fue fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Es decir, es ahí. Entonces, lo que usted dice, una mujer adecuada, la mujer idónea, aquí decimos la idónea, aquí en Colombia, o el idóneo, que llegue a nuestras vidas, llega a cumplir propósito. Ujú. Entonces ahí es donde uno dice, están unidos por un propósito, están unidos por un diseño. Los Es muy capítulos, hermoso. los capítulos anteriores muestran historias muy bonitas. Yo he mostrado este, este es esto, no sé si se ve bien, ahí dice Génesis, Génesis, dice, dice en versión recobro. bueno, Me parece el libro muy bonito porque en versión recobro suena como feo, pero la versión recobro trae el versículo y una hoja de explicaciones. La versión recobro wow, es Génesis comentado por los apóstoles chinos, los apóstoles Wasman Ni y bueno, y otros ahí, publicado por Living Stream Ministry. Un libro poderoso, Living Stream. Lo recomiendo, por favor, cómprelo. Yo por ahí tuve mi oportunidad, una Biblia recobro, ya no la tengo, se me quedó por ahí en algún viaje. Eh, quiero volverlo a comprar, pero es espectacular la revelación de estos apóstoles chinos que no están influenciados por la teología católica pues, ni por la teología protestante. Entonces, muy bueno leer Génesis desde el recobro. Ahora, claro, lo que pasa es que ya a estas alturas del partido ya no solamente hemos leído la Biblia en diferentes versiones, sino que hemos leído el libro de Yacer, el rollo de Melquisedec, el libro de Enoch, el libro de los jubileos, el libro de Adán y Eva, la vida de los patriarcas, la misnal. No, entonces ya uno ni siquiera sabe de dónde recogió la información que comenta. Pero bien, ya está ya es demasiada información de Génesis. Y bueno, aquí vemos en Génesis 25, cuando Abraham toma una segunda concubina, no esposa, sino concubina. sí, Eso lo aclara Primera de Crónicas 1:32. Que Setura o Ketura era concubina, lo mismo que Agar, no fueron esposas. Este amiguito Abraham, nuestro padre Abraham, tenía 137 años. sí, La Biblia dice que estaba casi muerto a los 100 cuando tuvo a Isaac, pero a los 137, imagínense, 137 años tenía este viudo
y tuvo 38 años conviviendo ahí con Sétura. 38 años son 38 años. Entonces, casi no se habla de los siguientes hijos de Abraham, pero vamos a comenzar a leer en el 25 que aparecen un reguero de hijos. Entonces, cuando la gente dice que solo los ismaelitas son dependientes de Abraham, están diciendo una verdad, pero una verdad parcial, porque no Claro, son solamente los ismaelitas, ojo con eso, son los descendientes de los otros hijos de Abraham, que la Biblia no habla sino un par de capítulos, como dicen en Venezuela, más nada, ahí se borra eso, y ya lo que hay Maná. son lo que uno encuentra son historias en escrituras que no son la Biblia, sino en escrituras apócrifas. Bueno, ya le digo, entonces, con ese contexto de que volvemos otra vez entonces a encontrarnos a Abraham con Sétura, ya en la parte final donde nos describe cuándo se Versículo. casó, los hijos. Yo investigué los nombres de todos los hijos, bueno, tratando de sacar más información. Bueno, comencemos. Claro que sí. Bueno, en este versículo 1 yo veo que el de Sétura tuvo 6 hijos, ¿cierto? 6 hijos. Simram, Joksán, Medán, Madián, Isba y Sua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Todos esos fueron pues hijos de Sétura, pero es muy interesante como dice que acá en el versículo 5 que Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía y a los demás hijos les dio regalos. Entonces, cuando somos hijos, Dios nos da heredad, pero cuando no es reconocido como hijo, simplemente se les da como regalos, como simplemente respuestas. Yo lo llamaría, y volviendo al tema con el que empezamos, ¿ve? Qué lindo que empezamos por allí. A los hijos Dios nos da propósito, a los demás les responde oraciones. No sé si sea como adecuado, pastor, se me corrige, decirlo desde esa manera, desde esa óptica. Bueno, yo creo que en general Él tiene propósitos para todos, ¿no? Lo que pasa es que en nosotros está el buscarlos, el preguntarlos, no Sí. nos hizo para nada fácil la tarea, ¿no? O sea, de esta manera Ujú. nos pone la tarea un poco complicada porque nos toca investigar. O sea, yo no sé quién sacó el cuento de que todo era gratis. La verdad es que casi, yo no encuentro que casi nada es gratis. La salvación, tal vez la primera puerta es gratis, pero como veíamos en capítulos anteriores, hay una puerta de luz, una puerta de vida, una puerta de esperanza, una puerta de fe. O sea, en todo hay que pagar un precio. O sea, pues sí, la salvación es gratis en el sentido de que no tenemos que morir para ganarla, pero es como la entrada, aún para entrar, como por ahí cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, aún para entrar en la Nueva Jerusalén se necesita tener vestiduras limpias, tener poder y autoridad, o sea, uno no llega a la Nueva Jerusalén sin poder ni autoridad. Entonces, yo a la final ya no sé esta teología tan barata de que no, que tú estás predestinado, que no importa que peques, que te arrepientas, que abogado tienes a Jesucristo el justo. Yo ya la verdad, cada vez me veo que son escrituras de gente floja, de vagos, que no solamente saben dos versículos y se pegan de ahí, ¿no? Y andan pecando y todo eso, pero yo creo que un verdadero hijo de Dios deliberadamente no peca. Es más, Claro, una persona para tener la certeza de que es hijo de Dios es que ni siquiera le provoca pecar, ¿sí? Ahí le digo, pues, ahí le voy diciendo, pues, ni siquiera le interesa pecar. O sea, no, es que me tocó, que no. Yo sé que hay tentaciones que en el día malo nos pueden agarrar a todos y que todos tenemos una tentación en la cual podemos caer. Eso sí es cierto. La muerte es fuerte, el amor es fuerte, pero más fuerte que la muerte y el amor es la tentación. Entonces, yo creo que ahí esto, que el Señor nos guarde, ¿no? Porque todos tenemos, o sea, líbranos de la tentación es porque todos tenemos una tentación en la cual podríamos caer o claro, pecar o hasta perder la salvación. así es, todos tenemos nuestras guerras y no son lo último que he estado predicando, hablando yo con las personas que Dios me ha permitido últimamente. Esas batallas que Dios nos está entregando no es porque las voy a librar yo o esas situaciones.
en las que voy a hallar respuesta, las voy a hallar yo para mí y mi situación, sino porque si yo miro con unos ojos más desde el espíritu, vienen desde generaciones atrás, son cosas inconclusas por mis Mm. ancestros y que Dios me está llamando a mí a ser la que las concluya y las que las defina, porque a partir de ahí o yo heredo a mi descendencia iniquidad, y eso está en Deuteronomio cuando Dios nos da los mandamientos, y esa iniquidad puede ir hasta 4 generaciones o puede heredar una bendición que va hasta 1000 generaciones. Entonces, no, lo que estamos librando no es pequeño. Y yo ahorita cuando tomaba el tema pues de propósito versus bendición o respuesta a oración, es porque sabemos que hay personas que simplemente buscan a Dios por la oración y la respuesta diaria, ¿cierto? A su oración y a su necesidad momentánea. Pero los que de una u otra manera hemos entrado por ese camino que usted dice, pastor, que se ha entrado por ese camino de la gracia, ya uno empieza a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, escalar un monte, ¿cierto? Porque uno tiene esa revelación que en la vida tenemos que ir escalando montes y conforme los vamos escalando, las batallas van siendo más grandes, los gigantes van siendo más poderosos, entre comillas, o más fuertes, y se nos va exigiendo un nivel mayor de santidad y un nivel mayor de cercanía al Padre. Es decir, ese propósito. Porque una cosa es quedarse uno a las puertas, como decía David, prefiere estar a las puertas, ¿cierto? Pero otra cosa es entrar hasta los atrios mismos. Y para entrar hasta los atrios mismos hay que haber escalado. Yo creo que no es el mismo David, no es lo mismo hablar de David, aquel que estaba en las cuevas, que estaba en una posición, a David, el que ya estaba sentado como rey. Y a lo que voy con eso es que no es lo mismo nosotros, siendo llamados, ungidos, entrados por la salvación que fue gratuita, a ir y batallar, como lo hizo David, que no le fue gratis. La unción fue gratis. Cuando Samuel fue, no le dijo, págueme por ungirlo. Pero a partir de ahí se le desató un montón de requisitos legales divinos a los que él tuvo que dar el nivel para poderse sentar algún día a gobernar como rey. Y yo creo que eso es para todos. Bueno, ya Lady, me gustaría compartir el significado de los 6 hijos de Abraham. O Por sea que favor, Abraham tuvo 8 hijos. Uno fue Ismael, ¿eh? por Uno fue favor. Ismael, otro fue Isaac, pero aquí aparecen Sinram. Sinram significa famoso. Famoso. Yoxán significa cazador. Medán significa contienda. Jesús. Madián, ¿se acuerdan del suegro de Moisés que era Madianita? Es Madián significa rencilla. Elión. Isbac significa dejando atrás. Sua significa depresión, basura. Entonces, tan raro que los nombres de los hijos de Abraham tengan esos nombres así como no puestos por Dios, sino como puestos de pronto por la concubina o la concubina Cetura. Entonces, pues bueno, aquí vemos parte de la humanidad del padre Abraham, que ¿sí? Lo vemos ahí en esos últimos 38 años de vida, procrea esos seis hijos, y luego dice que les dio regalos a todos y los envió al oriente. A esos 6 más Ismael les dio regalos y los envió al oriente, lejos de Isaac, porque en Isaac estaba la promesa. Pero esto lo quiero resaltar porque gente dice, no, que los ismaelitas, no, o sea, todos los hijos de Abraham, o sea, hay 7 hijos de Abraham poniendo pleito todavía, entonces no es solamente Ismael, ¿sí? Quería resaltar sobre eso porque es muy común escuchar que la gente dice que solo los hijos, solo los ismaelitas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿se acuerda cuando a José lo vendieron a una caravana lo vendieron Madianitas. de madianitas, lo Es- vendieron de madianitas. Entonces, Esaú, luego cuando se rebeló, fue y buscó mujeres en donde, por allá con las ismaelitas también, aunque él tenía 2 esposas cananeas o 2 mujeres cananeas, luego buscó ismaelitas. Bueno, Abraham sí, vivió 175 años. Recordemos lo siguiente, para los amigos que nos han estado siguiendo en estos primeros días de enero, que la gente en las 10 primeras generaciones de Adán a Noé vivían tope máximo 1000 años, muchos sí, vivieron entre 900 y 1000. Después de la 10ª generación a la 20ª, que es Abraham,
te bajó de 1000 a 120, así, van bajando. Hay unas gráficas muy bonitas por ahí que he encontrado que van mostrando cómo fue bajando, 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 bajando. Ya nos encontramos acá, pues sí, Sarita murió a 127 años, además ya se va adecuando a la edad de la época. Abraham vivió 177 años, ¿qué? Perdón, 175 años, como dice ahí en Génesis 75, sí, 25:7. sí. Entonces, ya entramos como en esa época, después de la generación 20, en esas edades, porque al principio, acuérdense que cuando Dios dijo en la época de Noé, dijo, no, 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 esto, los seres humanos son una cosa pervertida para que vivan 1000 años, son muchos los daños que hacen en la tierra, mucha la maldad, mucha la perversión, les voy a bajar la edad, y ¡rum! La disminuyó. Entonces, claro, porque esa edad de 500 años apenas estaba uno saliendo a buscar novia, como Noé, ¿no? Pero aquí ya no, aquí ya a los 100 años Abraham era un viejito, entonces, pero Dios le dio fuerzas, Dios le dio fuerzas para que no perdamos de vista, para que no perdamos de vista que cuando murió Sara, Isaac tenía 37, cuando se casó Isaac tenía 40, pero Isaac disfrutó de su papá 35 años más. Hasta cuando murió Abraham, Isaac tenía 75 años. O sea que ya Abraham conoció a Esaú y conoció a Jacob. O sea, para que no perdamos de vista esas cosas, que como no están en la Biblia, entonces ni nos las imaginamos. No, ya Abraham alcanzó a Mm, conocer a ellos, los alcanzó a conocer a ellos también. Entonces, para que no perdamos de vista esto, ¿qué hacía? Estaba entretenido teniendo hijos con Setura, ¿no? Estaba entretenido Abraham en esas diligencias. interesante, muy interesante. Bueno, y cuando usted dice que, me llamó mucho la atención que usted dice que a los 100 años Abraham casi no tenía fuerza y vigor, pero acá en el 8, 25:8 dice que cuando ya partió, en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido con su pueblo, Abraham, ¿cierto? Y ya pues tanto su hijo Ismael como Isaac los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón. Dice que allá mismo estaba sepultada Sara, fueron sepultados juntitos, ¿cierto? Claro, allá también fue sepultado luego Isaac, luego fue sepultado Lea, luego fue sepultado, perdón, Isaac y Rebeca, luego Lea y Jacob. Eh, Estaba encontrando, por revelación de estos amigos apóstoles chinos, estaba encontrando que Abraham tuvo revelación de la resurrección. Por eso él compró en Macpela ese terreno, porque en Mapela fue cuando Dios se le apareció y había un portal. Entonces, ahí fue donde Dios se le apareció una vez. Entonces, él quiso comprar ese terreno, que era no solamente la cuevita, sino un terreno grande, unas cuevas grandes y una arborada, pues un bosque que había ahí. Ujú. Es tremendo porque dicen los comentaristas chinos en la versión recobro, suena como raro porque recobrar es como que te cobro y te vuelvo y te cobro otra vez. Parece como los amigos que trabajan en cobranzas, como un saludo a Ana María Arias, la versión Ah, no. recobro, la versión recobro, sí. Esa debería ser la versión de los abogados de cobradores, cobratarios. Entonces, la versión recobro. Entonces, me parece bonito porque según ese comentarista, estos comentaristas dicen que él tuvo revelación de la resurrección, porque se le murió Sarita mucho más al sur, va como 45 kilómetros acerca de Jerusalén, en ese portal, que él tenía revelación de que él iba a resucitar. Entonces, qué interesante todo eso. O sea, es importante ver, o sea, qué interesante ver esos comentaristas que no tienen influencia de teologías protestantes ni católicas, sino que vienen, el Espíritu Santo les ha dado iluminación, revelación, experiencias espirituales, qué sé yo, para que hagan para que se atrevan a hacer ese tipo de comentarios, ¿sí? De seguro que sí, muy hermoso, muy hermoso. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que siempre los patriarcas entendidos pidieran que sus huesos o que ellos fueran enterrados en lugares específicos. O sea, a mí el tema de la muerte no me gusta, pero para nada, nada, absolutamente nada. Me da como, no sé,
no es miedo, sino como que no sé, pero me llama mucho la atención, pues, qué hay detrás de ello, ¿cierto? Y también cuando decían que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, ¿qué hay allí? Ah, ¿Cierto? Pero solamente pues como curiosidad, no es como irme a adentrar allá porque no es mi campo, qué impresión. Bueno, luego encontramos pues aquí, no sé si usted quiere hablar más acerca de, acá por decir, dice que Isaac habitó junto a Beer Lahai Roy, no sé qué significa, no sé si usted quiere hablar como de esa parte, porque de esa parte no la encontré. sí, ese es el pozo donde Agar significa el Dios que lo ve, el Dios que la ve, Ah, el ok, Dios, el Dios viviente que todo lo ve. ah, Que ok. era un pozo que había encontrado. Sí, sí, eh, cuando el niño se estaba muriendo, el niño de sí, Agar. Ok. Bueno, luego habla de las generaciones de Ismael y efectivamente encuentro que son 7, tal cual como el ángel le dijo a Agar, ¿cierto? Que iban a salir 7 naciones no, de ella. no, 12 naciones. Ah, 12, sí, perdón, sí. Yo sigo con el 7 en la cabeza. Tiene toda la razón. Ahí están los nombres. De pronto usted también encontró los significados de esos nombres. Sí, aquí están. Y Por es bueno favor. saber que Dios le hizo esa promesa a Agar y que se la cumplió, que iban a salir 12 naciones muy poderosas Sí, señor. de Ismael. Como sabemos en capítulos anteriores, eh, Agar, la egipcia, vivió en un desierto con su hijo. Él se volvió cazador, experto en manejo de arco, y luego la mamá lo hizo casar con una egipcia, pero no sé si fue con una o con más, pero aquí aparecen registrados en Génesis 25 12 hijos. Uno que llama Nebajot, significa alturas. Ahora, Ismael significa Dios oye, ¿no? Dios oye. Ujú. Nebajot significa alturas. Hay uno que se repite varias veces que se llama Sedar. Incluso Sedar significa oscuro o negro. Era gente que trabajaba con pieles. Cuando Wow. por allá más adelante se habla de los que trabajan con pieles, dicen los de Sedar. ¿Sí? También hay una es que los nombres se vuelven como nombres de ciudades después cuando ellos tienen más familia, cuando crecen, Ujú. cuando se van volviendo como pueblos. Claro. Y luego sigue Abel, que significa el milagro de Dios. Ujú. Luego sigue Mipsam, que significa olor fragante. Luego hay un nombre bien raro, Misma, significa Misma. audición. Luego sigue Duma, Duma Duma. significa silencio. Luego sigue Masa, Masa significa carga. Luego sigue Hadar, significa poder y grandeza. Luego sigue Temá, Temá es el nombre de un desierto, como lugares desérticos. Luego sigue Getur, significa cercado. Nafis, no se sabe nada de Nafis, no hay ningún registro de Nafis por ninguna parte. ¿Qué significa? ¿Qué pasó con ese pueblo? No sabemos nada. Luego sigue Sedema, que significa hacia el oriente. En fin, son nombres que en un momento determinado, y bueno, y Madián el tercer, este es Ismael fue el primer hijo. Y luego de los hijos de Setura, hay varios nombres. Aquí está, Madián tuvo a Efa. Efa significa oscuridad. Tuvo a Efer, que significa becerro. A Hanok, que significa dedicado. A Abidá, que significa padre de ciencia. Interesante, ¿no? Padre de ciencia. Está Wow. Elda, a, a quien Dios ha llamado. Bueno, ahí pues a veces cuando tiene uno el tiempo puede investigar uno con Biblias de estudio, con los nombres de los, de los personajes, nombres de los sitios, en fin, a veces hay cosas interesantes que Dios le puede uno mostrar, hablar, y bueno, yo con respecto a esto, en cuanto a este capítulo 25, no, todavía falta mucho, el 25, no, sigamos. Sí, falta bastante. Bastante porque luego, bueno, dice que Ismael vivió 137 años, ¿cierto? Ya Y bueno, va, sí, señor. es similar a la edad de Sara. Sí, 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 sí. Y bueno, que se establecieron pues como allí, dice que está enfrente de Egipto.
según TV hacia Siria, que ya se establecieron ellos, ¿verdad? Bueno, luego aquí en el 19, que es una parte que me llamó muchísimo la atención, en la Biblia textual, yo en este momento tengo la Biblia física de las Américas, pero también estuve leyendo la textual y dice el 19, dice así, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Dice en la textual, este versículo 21 dice, Isaac oró a Elohim en favor de su mujer, porque ella es estéril, y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Me parece muy hermoso porque tanto en esta parte como ahorita en el 26, unas partes que se habla acerca de descendencia, de fructificación de los hijos, se refiere a Dios como Elohim, como Elohim. Y en el 26, cuando ya habla como de provisión, de pozos, de finanzas, se habla de dioses como Adonai en la Biblia textual. Entonces quería resaltar esa partecita porque tengo una familiar que ya está clamando por hijos. Entonces, y justamente estaba haciendo el estudio con ella ahorita, entonces tuve la oportunidad de decirle, es a Elohim, a Dios Elohim, al que se le debe clamar cuando oramos por nuestros hijos o por la descendencia que aún no ha venido y que queremos que venga, según lo que pude mirar acá. Entonces, como hermoso, me pareció muy hermoso. Pero luego dice pues que los hijos luchaban dentro de ella, y bueno, lo que ya hemos escuchado, lo que hemos estudiado, que estos dos niños eran dos naciones, le dijo Dios, ¿cierto? Porque ella consultó al Señor. Hace muchos años, cuando usted habló de las mujeres proféticas, usted hablaba como Rebeca consultó al Señor y que ya Dios le dijo, dos naciones hay en tu seno, acá en el versículo 23, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor le servirá al menor. Cuando ya pues se dio el tiempo de dar a luz, había mellizos, el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano Jacob con la mano asida del talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Y ya para este entonces Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a estos mellizos. ¿Qué tiene para compartirnos usted allí, pastor? No, habían pasado 30 años. Rebeca, para mí la mujer perfecta de la Biblia es Rebeca. No hay ¿Por mejor qué? mujer, no hay mujer, mejor mujer que Rebeca. Número uno, para mí, el top número uno. Rebeca fue una mujer que, como le digo, después de haber leído tantas fuentes, que ya no sé de dónde lo saqué, pero para mí el top uno es Rebeca. Rebeca era una mujer profeta desde niña, hermosa, no había mujer más hermosa que ella. Cuando el siervo de Abraham fue, ella estuvo presta, ella sabía, ella salió al encuentro, Ujú, ella estaba atenta, ¿sí? Ella sabía que cerca de los lugares de agua suceden cosas maravillosas, hay bendiciones. Ella tenía mucha revelación, Rebeca. Cuando el hermano, la mamá, el papá le preguntan, bueno, ¿usted qué va a hacer? Dijo, no, yo me voy de una vez. Y Rebeca le cambió toda la vida a Isaac. Realmente el nombre de Isaac debía ser, Isaac era un tipo deprimido, no tenía interés en las mujeres, no tenía interés en nada. Isaac es el típico hombre que está soltero, soltero viejo, porque ha sido abusado, porque ha sido maltratado, porque no cree en las mujeres, bueno, tantas cosas. Es un diseño echado a perder. Y fíjese que Rebeca, sí, Rebeca viene y cumple el propósito de Dios de hacer esto, el gozo realmente en Isaac. Y Abraham tuvo gozo, pero entonces ellos querían una luna de miel, pero no querían luna de miel por 30 años. Ellos, oye, algo está pasando aquí, ¿no? Claro, ujú. consultan a Dios que ella no era estéril, entonces pues Isaac tiene que rogarle a Dios que es la promesa y entonces pues se abre la matriz de Rebeca y tiene a estos dos personajes que conocemos, Esaú el mayor y Jacob. Entonces, es interesante. Me preguntaba que por qué, ¿no? Una mujer profeta, una mujer que consultaba a Dios,
una mujer que, es decir, es espectacular la vida de Rebeca. Es espectacular la vida de Rebeca. Y como te digo, es posible que de pronto la Biblia no hable mucho de Rebeca, pero por tantas lecturas que hemos hecho sobre el tema, me hace... El nombre no suena muy bonito como en español, pero Rebeca es como el perfil. Yo en oración he pedido por mis nietas, por mis bisnietas, por mis tataranietas, y le digo al Señor que sean como Rebeca, o sea, niñas que sean que sean con de ese nivel, pues de belleza, hermosura, sabiduría, que sean mujeres proféticas, etcétera, etcétera. Eso es lo que, entonces para esa edad, pues todavía Abraham estaba vivo, cuando estaba más anciano, pero todavía estaba vivo, pero pues cuando ya sobre los 70 estaba Isaac teniendo a sus dos hijos, pero Rebeca no tenía 70, Rebeca era, presumo, unos 20 años menor que, que, que Isaac, de Rebeca ya estaba por los 50. Entonces, sin embargo, tuvo esos dos hijos y bueno, ¿qué más podemos comentar sobre eso? ¿No? Esos son como, eh, es interesante ver que Dios le hablaba cara a cara a Rebeca. En el versículo 23 queda claro que Dios le habla a Rebeca. No es un Para que sueño, no no se es una sepa. visión, nada de eso. O sea, Dios se le apareció a los patriarcas, pero también a Rebeca. Entonces, Así Rebeca fue. era de un nivel de fe mucho mayor que Sara y pues supuesto, sus nueritas no le daban la medida de Rebeca. Entonces, que Lea, Total. que Raquel, que las otras, no alcanzaban a ese nivel profético. Y, Sí, continúe. Es que le quiero hacer una pregunta antes de que pasemos a Saúl cuando vende su primogenitura, pero termine la frase. no, y realmente hay escrituras de por allá de los escrituras hebreas donde sí le da mucha importancia a Rebeca, como realmente Rebeca es conocida en el judaísmo como la madre de todos nosotros, así como Isaac, Jacob, Isaac, Jacob, Abraham, Rebeca es como la madre de todos también, tiene un altísimo nivel, Rebeca, en el reconocimiento de la gente que practica el judaísmo. La escucho, Maravilloso. ya Lady. Sí, es que quiero hacerle una pregunta aprovechando. Creo que la atmósfera la abrió usted para hacer la pregunta. Y me perdona, pero creo que me gustaría mucho que la audiencia y más que todo la juvenil, los padres que tienen hijos jovencitos para que lo sepan aconsejar. Y yo sé que usted es una persona con mucha sabiduría, pastor, y escucha la voz de Dios. Esta pregunta yo me la he venido haciendo desde hace 3 años más o menos para acá y la he ido construyendo la respuesta, pero quisiera saber eh, que me la enriquezca usted. Mm, Cuando yo miro los patriarcas, cuando yo miro las historias de cómo Dios construye familia y matrimonio, y como usted empezó hablando hoy de esa palabra matrimonio, cuando el dedito de hoy no apuntaba casi a él. Mi pregunta ¿es necesario, qué tan necesario es que cuando dos personas se conocen o Dios las junta, se tengan que conocer por mucho tiempo? Cuando yo veo en la Biblia que si Dios les habló, pues ambos están seguros de que hay un propósito y que se trabaja ya es en pro de ese propósito, porque hoy se vende mucho la idea, y aún en las iglesias, de que primero tiene que haber una amistad muy larga, luego un noviazgo corto y luego un matrimonio para siempre. De hecho, creo que hay un libro que habla de ello o sea, yo como que difiero un poquito en esa idea porque yo digo que cuando Dios habla, Dios no se equivoca. Y si dos personas han estado orando por algo en concreto, cuando llega el momento ya es como Rebeca, ya saben quién es, para dónde es, y simplemente es construir lo que ya Dios les dio, no darle más vueltas al asunto y de pronto andarse quemando. Entonces quisiera como su opinión al respecto, porque sí he tenido como ese debate y en mi mente es, ¿por qué esperar años y años y años para lo que Dios dijo, construyan ya? Ya, buena pregunta. Con mi esposa Sarita, como somos consejeros, tenemos claves entre nosotros. Tenemos claves de consejería, Sí. ¿sí? Aunque por protocolo ella no me cuenta ni yo le cuento, salvo que estemos los dos con una pareja y Ujú. ella se dé cuenta, yo me dé cuenta. Sí utilizamos la siguiente clave.
¿Fue profético o fue pastoral? O sea, clasificamos la consejería como profética, como pastoral. Cuando es pastoral, se trata de vidas colapsadas, vidas emproblemadas, Dios mío. donde la gente ha cometido 800 errores y simplemente por la misericordia de Dios es que se da la oportunidad de rehacer algo. Nunca fue el propósito de Dios, pero ahí está. Entonces, es un asunto de misericordia. Entonces, nosotros le llamamos a eso, estoy contando una clave, le llamamos pastoral. O sea, ¿qué solución le diste? ¿No? Una solución pastoral. Entonces, yo realmente solo conozco unos 5 testimonios de matrimonios proféticos. En estos días, a finales de diciembre, tuvimos a David Krieger en en la última semana de diciembre, que compartimos con él 4 capítulos de Zacarías y el de Malaquías, eh, argentino de origen alemán de profeta. Él desde los 8 años estuvo orando por su esposa. Ay, qué lindo. Y cuando él la vio, ahí esa es, y ya, él lo contó aquí en dedito. Entonces, su esposa hermosa, Roxana Kramer, una mujer hermosa, eh, se vieron y ya sabían que tenían que casarse. También aquí en Dedito también hemos tenido con nosotros en esta semana anterior y vamos a tener la semana siguiente a Juan el César, su esposa Mónica, cuando también fue un matrimonio profético, o sea, ya se sabía que se iban a casar y no estoy seguro porque tal vez no sé si lo ha contado en Dedito, pero eso fue un asunto de 2 meses, sí, es decir, ya sabían que se iban a casar. Exacto. Eh, ¿Se acuerda del apóstol Benavides de Costa Rica? Él oró por su esposa, la vio en sueños, en visiones, ella también lo vio a él en sueños y visiones. Cuando se vieron, él le dijo, tú vas a ser mi esposa. Ella dijo, sí, yo voy a ser tu esposa. Entonces arreglemos. Y eso fue como en menos de un mes que arreglaron la boda. No se Hermoso, conocían, porque ya eran proféticos. Entonces, cuando hablamos de hermoso. eso es perfecto, porque ya era profética la cosa. Entonces, el mío no fue profético, el mío fue pastoral, porque yo me casé enamorado, porque o me casaba o me quemaba. Entonces, uno a Eso los sí. 19 años que está que se quema y lo único que le dicen es cásate para que no te quemes, pues yo terminé casándome. Entonces, y yo tenía esa duda. 20 años después, sobre los 40, el Espíritu Santo me dijo, ella era la persona que yo tenía desde antes de la fundación del mundo para ti. Lo que pasa es que tú te adelantaste unos años, pero era la mujer perfecta. Entonces, para mí, pues, pues yo fui gozoso porque yo me fui gozoso porque supe que Sarita era la esposa que él me había preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿sí? O sea, una cosa maravillosa. Yo a los 20 años lo único que había era estado en iglesias legalistas, iglesias controladoras, manipuladoras, jezabélicas, Eso, denominacionales, pastores que controlan, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso, yo no había tenido ninguna. A mí lo que me libró de la religión evangélica, lo digo con respeto para mis amigos los evangélicos, a mí lo que me libró de estar en esas denominaciones, en esas iglesias evangélicas, era que era un buen lector de la Biblia desde niño. O sea, qué yo no comía bueno. cuentos ni comía teología. Es decir, mm, a mí nadie me podía meter cuentos porque yo había leído la Biblia, yo había leído la Biblia, yo había leído la Biblia. Entonces, ¿sí? Dígame cuántas veces está la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Y todo el mundo habla de la gracia, pero la palabra gracia usted por ahí no la encuentra casi por ninguna parte. Entonces la gente habla de teologías que la ha escuchado de oídas a otros, y de oídas a otros, y de oídas a otros, y todos hablan de la gracia, pero vaya y búsquelo pues. Entonces, Mira. yo no como cuenta de teología, yo no como cuenta de teología, entonces a mí me libró todo eso de la religión, pero Ujú. ya a los 40, con entrenamiento profético, descubrí que esa era mi esposa. Ahora, yo digo yo digo que cuando ya son de ese nivel profético 100, pues no hay necesidad ni de hacerle ni limpieza de iniquidad, ni hay que ministrarles rebelión, ni hay que ministrarles transgresión, ni hay que ministrarles prevaricación, no hay que ministrarles nada de esas 80 cosas que hay que ministrar, aparte de iniquidad. No hay que ministrar Eso, nada de eso porque son gente profética, se supone que ya están limpios. Pero aún proféticos que tienen la visión profética, de pronto deberían pasar por un proceso, pero creo que no debe ser muy largo. O sea, yo creo que esas charlas prematrimoniales son, de acuerdo al código que tenemos con mi esposa, son tema pastoral. Es de preguntarle, venga, ¿y usted está embarazada o no está embarazada?
Ay, sí, sí, pastor, ya estoy embarazada, pues bueno, ya toca casarlo, o sea, pero no está, pero decirles, oye, no están obligados a casarse, ¿cierto? O ya, yo hago preguntas, ¿ya conciliaron cuántos hijos van a tener? Ay, no, aquí estamos solamente, no, 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 tienen que hablar cuántos hijos van a tener. Entonces, porque la gente tiene muchos preconceptos dados por el globalismo. El globalismo es como una infección. Que la gente quiere tener gatos, perrigatos, perrijos, hijos gatos, hay una cantidad de tonterías. Entonces, el globalismo es como una infección tan destructiva. Yo soy amigo de las mascotas. Aquí tengo a Paco ahí durmiendo al lado mío. Yo amo las mascotas, pero yo no pero eso es una infección, ese globalismo, y que no quieren tener hijos. Digo, pero estos no son hijos de Dios. Una persona que no quiere tener hijos, para mí no es hijo de Dios. O sea, no ha entendido a Dios, no ha entendido pero nada del propósito de Dios. Porque una persona que ha entendido el propósito de Dios pregunta, Padre, ¿cuántos hijos debo tener? Ahora, yo normalmente soy incisivo con mis amigos porque que están en así, que en escuelas proféticas, que en la onda profética, que en reforma apostólica profética, y yo le digo, ¿y qué nombre le van a poner a tu hijo? ¿O qué nombre le vas a poner a tu nieto? No, le van a poner Filomeno, pero ¿por qué Filomeno? No, no, porque ¿qué se llamaba el abuelo? Venga, pero tú no le quieres profético. ¿Por qué no le preguntan a Dios cuál es el nombre? Entonces, cada vez que estudiamos la Biblia, este nombre significa esto, este nombre significa esto. Pero tanto énfasis en que los nombres significan algo, un propósito, y por qué no le preguntan a Dios. Entonces, a ver, cultura profética para los profetas, es decir, ¿sí? Debes preguntarle a Dios quién es tu esposo, quién es tu esposa, cuántos hijos vas a tener. Ay, pastores, que ya tengo 50 años y ya cerramos la fábrica. No, eso hasta los 70 se pueden tener hijos hoy en día. O Así sea, es. dijo que no. ¿Qué Ujú. esterilidad? La esterilidad tiene que ver con algún tipo de iniquidad. O sea que eso es facilito, eso es una administración de iniquidad y fuera. Se acabó la cosa, eso es sencillo. No tiene ninguna complicación el tema de orar por la esterilidad. O sea, la esterilidad es una cosa sencillísima. Lo digo porque he ministrado y voy 5-0. He ministrado 5 casos de esterilidad y 5-0. Es decir, todas han dado a luz en menos de un año. Entonces, Ay, qué lindo. he sido efectivo completamente en esa administración. Claro, también el propósito, una vez había una persona, una pareja estéril, y el Señor me dijo, no ores por ellos, pero eran gente de reforma, me dijo, no ores, porque ellos a ti te ven muy pequeñito y ellos a ti te menosprecian. Ellos son estériles, pero no ores por ellos. Ah, tenían espíritu de Mical, pues, más o No, menos. no, 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 no tenían ningún espíritu, gente chévere. Lo que pasa es que la gente chévere lo ve a uno chiquitico. Es decir, no, no están endemoniados, nada, no, no, no hay que acusarlos de nada. Hay gente de reforma que lo ve a uno muy pequeñito. Ah, No bueno. sé. Entonces, Le cuando voy a mandar a mi familiar. Dios puede tener, no hay necesidad de mandarla para ninguna parte, eso se puede hacer virtualmente. ¿Sí? No, por El- esto lo voy a contactar con ella, con mi familiar. Entonces, el tema de ella, Lady, por eso le decimos la verdad yo quisiera, yo he ministrado como 20 matrimonios en mi vida y la verdad, voy a decirlo, casi todos han sido, comillas, pastorales, casi ninguno ha sido profético. ¿Me hago entender? O Sí, sea, claro, completamente. ya es solucionando problemas, como dicen en Colombia, chicharrones, ya es uno tratando de solucionar chicharrones, pero ahora, el matrimonio de Isaac fue completamente profético. Completamente. Lo Ujú. sabía el siervo de Abraham, lo sabía Rebeca. Rebeca, Estaba en hermosa. depresión y a punto de cortarse las venas, era Isaac. Tipo triste, aburrido, un tipo abusado, maltratado, un tipo que odiaba al papá porque el papá lo quiso matar. Él no entendía Ah, el tema del sacrificio con Dios, el papá lo quiso fue matar. Entonces, todo el mundo dice, ay, Isaac, tan hermoso Isaac. No, Isaac, Isaac los primeros 40 años de él fueron terribles. Entonces, bueno, salvo que él estuvo protegido por su mamá, ¿no? Su mamá fue como la protectora en medio como el, algún psicólogo podría llamarle el síndrome de Sara, es decir, la protección sobre Isaac, pero ¿y qué tal que no hubiera sido así? Ese muchacho hubiera sido, no sé, tanto así que cuando él se casó, pues se llegó a vivir
a Rebeca fue a la tienda, la mamá, eso no se podía hacer, uno no podía ir a pasar la luna de miel en la tienda de la mamá. Entonces el tipo tenía un problema grandísimo, él se sanó, fue en la luna de miel, una luna de miel de 30 años. Entonces, pues maravilloso, ¿no? No sé si le contesté la pregunta, ya ni me acuerdo la pregunta, ya le di. Perfectamente, sí, 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 sí. Realmente, si hay un matrimonio guiado por Dios, o sea, profético, como lo llaman ustedes, no tiene que darle tantas vueltas al asunto de que venga, conozcámonos, venga a ver si funciona. Es que, pues, la verdad que impaciencia da como con ese tema, porque es que yo digo que eso es más traído del mundo para donde, como decimos aquí en Antioquia, porque es que, o sea, y ahí es donde usted una vez hizo una dinámica a mí me marcó. Yo en ese momento era una señora casada, pero yo hacía parte del grupo de jóvenes con el que en ese tiempo era mi esposo. Y esa dinámica a mí me marcó de una manera que yo decía, wow, que los jovencitos entiendan. Estábamos todos para la audiencia, estábamos todos ubicados como se ubican en una iglesia normalmente, en filitas, sentaditos. Y el pastor le entregó a los que estaban sentados en las primeras sillas un banano y una guayaba. Allá, ¿cómo se llama, pastor? En los otros países, Igual, ¿cómo se igual, llama? igual, igual. Guayaba y banano. Maduros, están maduros. Un banano. Entonces, la instrucción que él nos entregó a todos, yo recuerdo que yo estaba en las últimas filas, sentada en las últimas filas. La instrucción que él nos dio fue, vayan presionándolo de a poco, lo presiona la primera persona, se lo pasa a la segunda, lo presiona otro poco y así hasta que llegue atrás. Cuando ese banano llegó a mis manos, ya parecía una colada, un jugo, ya estaba en estado casi líquido, igual que la guayaba. El pastor nos decía, eso mismo pasa en las relaciones, que cada jovencito empieza, ay, vamos a ver con este cómo me va, con este no me fue bien, entonces vamos a ver con este, voy a probar con este. Y eso es lo que pasa con el alma de los jóvenes. A mí esa enseñanza me marcó. Y yo no he sido la mujer más pura, pero yo me he guardado después de mi esposo casi que totalmente porque realmente es que es así. Y el alma hay que cuidarla. Entonces, cuando se escuchan esas teologías o esas instrucciones, o no sé, y perdón si está escuchando el que dijo la frase de, no, de amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para siempre, tal vez está dando lugar a eso, porque es que uno escucha y yo he visto a las personas que me han dicho esas frases pasar de un lado al otro, de un lado al otro, y el alma cómo va quedando. Pues yo no Claro. sé, pero a mí esas situaciones me lastiman mucho la fe, porque yo sí quiero algo como Rebeca, profético, y Dios te dijo, sí, y Dios a mí también, listo. Vamos a construir propósito y a liberar las familias y las naciones, no a mirar si nos entendemos o no. Pues eso a mí me da como impaciencia. Entonces sí, me respondió Pastor. Sí, ya le di, mire, para pasar, para continuar, voy a resumir con esto. Eh, una mujer profética o un hombre profético, no digo profeta sino profético, es decir, que busca pasar tiempo con Dios, o sea, Dios tiene que revelarle, iluminarle, mostrarle, es cuestión de tiempo. Eh, eh, Como dicen por ahí los cuentos, no necesita besar ningún sapo para encontrar un príncipe, lo encuentra de uno. Eso es lo profético, le pega Ah, al 100. sí. En la cultura evangélica, protestante, evangélica de un novio, otro novio, otro novio, es besando sapos, beses sapos, beses sapos, beses sapos, beses sapos. Un sapo la embarazó y ese no era el que era para ella. ¿Qué tiene uno que hacer? Pues como pastor casarlos, ¿sí? Porque pues como sea hay un efecto entre ellos, pero uno se da cuenta que no era el propósito de Dios, pero ¿qué puede uno hacer ahí? Entonces, Ujú. yo también lo interpreto como que ahí la palabra dice sembráis mucho y recogéis poco. También tiene que ver con las cosechas. Unos cosechan al 100, otros al 60, otros al 30. Entonces yo creo que lo profético es cosechar al 100. Ya lo pastoral es cosechar al 30. Es decir, pues sí, ya, pues está bien, pues ya se van a casar, pues cásense. Trata uno de medio realinear la cosa, como de salvar la cosa, pero porque de todas maneras hay palabra
para restaurar, o sea, no que porque quedó en embarazo, entonces ya hay que hay que eh, lastimarla innecesariamente, sino porque sabemos que todos los niños son enviados por Dios. Entonces, entonces sí, no vamos a apedrear a una mujer que quedó en embarazo. Entonces, y si él la quiere, si él quiere, si él desea y las familias están de acuerdo y todo, pues si todo está en armonía y se quieren casar, pues a eso le llamamos, eso es como entre blanco y negro, hay 1064 tonalidades. Entonces usted la quiere la tonalidad profética, profética. Yo creo que si es profético, eso es un asunto de que cuando se conozcan las caritas, eso es menos de un mes. Si fuese profético el 100. Pero si no es profético al 100, pues ahí sí vienen todas las tonalidades, ¿no, Yarledi? Y Sí. hasta equivocaciones también. Porque también hay algo que entendí en diseños sin antidiseños. Y eso lo sé. Cuando tuve experiencia con el sistema de destrucción, en Juan 10:10 dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Sí. Un tema es el tema del robo, otro es el sistema de muerte y otro es el sistema de destrucción. Cuando he podido tener contacto con el sistema espiritual de destrucción, el sistema espiritual de destrucción tiene actas y decretos y demonios asignados para lastimarlo a uno. Entonces, ellos tienen información de cuál va a ser, digamos, estamos hablando de una niña de 20 años. Dios le muestra proféticamente, o le da una idea de que a los 25 se va a casar. Entonces las tinieblas ya saben eso. El sistema de destrucción hace que ella conozca tres o cuatro antidiseños, copia, copia falsa del diseño para que caiga en esa copia falsa. Copyright. Entonces, eso le pasa normalmente cuando los niveles proféticos están muy subdesarrollados, que de pronto le dijeron que era un hombre blanco, rubio, y que tenía un tatuaje que decía la Y de Yabledi, o sea, y entonces el enemigo le manda tres antes de que aparezca el verdadero. ¿Me hago entender, Yabledi? En el Claro que sistema sí. de destrucción son lugares infernales donde tienen, para cada persona tienen un diario donde van llevando los días de las personas y eso lo maneja Belial y va mandando como los dardos específicos y los mensajeros específicos. Entonces, para todos los diseños hay antidiseños y los antidiseños pueden llegar antes. Entonces, no sé si con eso lo que le estoy diciendo es, se necesita mucha comunión con Dios para uno no equivocarse, ya le di. Y eso no es responsabilidad del pastor, ni del líder, ni del apóstol, ni la cobertura, ni la autoridad. Es el precio y lo tiene que pagar cada uno en intimidad con Dios. Claro, ayudan cuando hay presbiterios proféticos, ayudan las compañías proféticas, pero las compañías proféticas andan ocupadas con la guerra de Ucrania, andan ocupadas por allá con otras cosas. Entonces, ¿qué le van a prestar atención a alguien que se va a casar, cierto? Claro, es verdad. Entonces, le meten es un regaño. Le dicen, pero usted qué anda preguntando, pregúntele a Dios. O sea, le meten es un regaño. Una compañía profética le mete un regaño a alguien que pregunte que si es eso o no su esposa. Entonces, porque se supone que la persona debe pagar un precio para eso, ¿no? Se supone. Sí, sí. Tremendo el tema, pero vuelvo y digo, sí, es mejor. em, yo digamos que en mi lenguaje propio, no lo llamo pagar el precio, sino llenar los requisitos. Entonces sí, hay que llenar esos requisitos legales divinos para llegar allí, porque vuelvo y digo, hacerlo de otra manera es lastimar muchísimo la fe. Y no solo la de uno, sino de todas las personas que están esperando con uno. Lo de Claro. testigos. Entonces, bueno, Ah, muchas gracias y esperemos que que este dedito llegue a muchos jóvenes, y vuelvo y lo digo, a muchas familias con niños, muchachos jóvenes, para que puedan recibir luz y dirección, porque es necesario construir las generaciones que vengan. Y ya que el pastor lo contextualizó, pues llamémoslo así, proféticas. Es necesario. Ya le di, mire, y para terminar, como hay recasamientos, porque hay repudios, divorcios, viudez, temas de viudez y todo eso, eh, el globalismo nos ha hecho entender que cuando se casan dos personas. Eso es cierto y es mentira.
La Ujú, verdad completa es que se están casando son familias completas. así es. Cuando alguien llega a un recasamiento, a un segundo matrimonio con hijos, mire, la luna de miel no la va a pasar con los hijos de su cónyuge, pero realmente debe saber que su economía, su tiempo va a tener que compartirla, que las reuniones familiares va a tener que compartirla. Es decir, eh, esas son cosas que la gente se equivoca tanto en eso. Entonces, pues sí, nadie puede reemplazar un papá ni una mamá, pero me refiero a que si hay que compartir tiempo, si hay que compartir amistad, si hay que compartir respeto. Claro, claro. Y pastor, yo digo que el fundamento bíblico para lo que usted está diciendo es que cuando Dios bendijo a Abraham, no le dijo, y en ti será bendita tu esposa y tu hijo, sino las naciones, las familias de la tierra. Y vaya usted a saber, como decimos aquí en Colombia, vaya usted a saber al casarse de una manera profética cuántas maldiciones generacionales está rompiendo y a cuántas generaciones está bendiciendo. Es que uno no representa a una persona, uno no representa simplemente su hogar, hogar nuclear, uno representa tanto que si uno Claro, lo pudiera ver, uno batallaría con más pasión. claro, claro, claro. Sí, Y sí. para los jóvenes también implica eso, ¿no? De realmente no se están casando dos jovencitos, sino, no, se están casando dos familias, dos culturas. Por eso evitar los matrimonios con otras culturas, porque va a ser un choque cultural. Lo vamos a ver más adelante cuando Rebeca sufre porque la hace sufrir el choque cultural de Isaac por allá buscando mujeres cananeas. Bueno, pero sigamos aquí entonces. Sí, bueno, ya venimos a la historia en el 27, 25, 27, de cómo Esaú vende su primogenitura. Es curioso ver, pues para mí Esaú era una persona con los ojos espirituales muy cerrados, mientras que Jacob con los ojos espirituales muy abiertos o al menos muy entendido en el poder de las palabras, porque vemos pues que llega Esaú muy agotado y le pide el guisado rojo o el plato de lentejas. Y, y le dice, te ruego me des de comer un poco, acá en el versículo 30, dice, pues estoy muy agotado, por eso lo llamaron Edom. Ven, dame primero tu primogenitura, ¿cierto? Le contestó Jacob. Entonces Esaú le dice, mira, yo estoy a punto de morirme, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? O sea, tremendas palabras salen de esa boca. O sea, no podía dimensionar lo que estaba vendiendo, lo que estaba en juego. Entonces Jacob dijo, júramelo primero, es decir, séllalo con tus palabras. Y entonces Esaú se lo juró y le vendió su primogenitura. Es decir, Jacob sabía que si él lo decía de su boca se construían esas realidades. Y bueno, ya él, entonces dice que Jacob le dio a Esaú pan y sabemos todo lo que representa el pan en la palabra, ¿cierto? O sea, selló, no solo con las palabras de él, sino que lo selló no solo en lo natural con esas palabras, sino con lo que representa el pan en los cielos y le dio ese pan y ese guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció esa su primogenitura. En el Nuevo Testamento creo que los llaman, eh, se me escapa en este momento la palabra, pero lo llaman a Esaú como una persona Profano, apóstata. profano, Esa es la palabra, profano. Sí, profano. señor, profano. Sí, profanó algo, pero mire que, por ejemplo, en el 28, en el 25-28 dice que Rebeca amaba a Jacob. Mm, Hay gente que he escuchado que dicen que Rebeca amaba a Jacob, que es una preferencia, no. Sí es cierto lo que dice ahí, pero el fondo es que Dios amaba a Jacob. Entonces Rebeca amaba al que Dios amaba. Entonces, porque, a ver, suena como misterioso lo que voy a decir, pero si un padre y una madre tienen muchos hijos y Dios ama a alguno de ellos más que a otro, porque Dios ama a uno más que a otros, no los ama por igual, aunque todos sean hijos, el alineamiento profético hace que se ame al que Dios más ama. ¿Me hice entender? sí, Y no es preferencia, es un tema de amor.
Entonces, Rebeca, estoy rescatando el nombre de Rebeca de tantas comentaristas evangélicos que hablan mal de Rebeca, que tenía preferencia por el uno, que no se debe hacer, que no hay que ser como Rebeca. No, 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 yo estoy sacando el limpio el nombre de Rebeca. Estoy limpiando la imagen de Rebeca de la imagen evangélica. Rebeca era una mujer alineada con los propósitos de Dios. Es decir, Rebeca amaba más a Jacob porque Dios amaba más a Jacob y porque el mismo Dios desde el vientre ya le había prometido a ella de que el mayor iba a ser esclavo del menor. ¿Y por qué pasaba eso? Porque desde antes de la fundación del mundo, Esaú era un espíritu rebelde, en cambio Jacob no era rebelde. Ah, entonces la película empezó en el vientre, no, la película empezó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios tiene preferencias, no, Dios responde conforme a nuestro comportamiento en el mundo espiritual. ¿Me hice entender? Sí, claro, sí, estoy de acuerdo y me parece hermoso esa perspectiva porque no nos, o sea, nos permite ver a Rebeca y mejor dicho, nos permite ver la escena con ojos desde el espíritu, no solo desde lo natural, ¿cierto? Porque aquí en Antioquia se habla mucho de tener las ñañas, los preferidos, ¿cierto? Y eso genera mucha contienda familiar, muchísimo. Pero cuando se ve desde la óptica que usted plantea, es entender cómo Dios, cómo ella veía lo que Dios veía, y si Dios veía lo mismo que vio en Caín y Abel, pues se entiende, ¿cierto? Se entiende perfectamente. Y por eso, por esa misma, yo diría que hasta la genética espiritual que había en Rebeca la había en Jacob, dado que, o sea, es que como yo veo esta escena aquí, como él le hace confesar a Esaú y luego le sella todo con esa palabra seguramente y con pan, no solo las lentejas, me parece que él también tenía un entendimiento profético. Sí, sí, lo estaba desarrollando, pero tenía alta sensibilidad, altísima sensibilidad. Lo va a ir desarrollando con el tiempo, pero mucho más que su papá inclusive, mucho más que su padre Isaac. Sí, claro, recordemos todo lo que le tocó vivir más adelante haciendo spoiler a lo que viene. Es más, Spoiler. es más, con el abuelito Abraham, no lo dice aquí, pero lo dicen otras escrituras, pasaba más tiempo Jacob con el abuelo Abraham que Esaú con el abuelo Abraham. Eso también pesa mucho. La crianza de Claro, un abuelo, el amor muy, de un abuelo pesa mucho. muy interesante, muy hermoso. Bueno, ya luego pasamos al 26 o seguimos hablando algo más de No, no, aquí. vamos con el 26, por Bueno, favor. dice que, claro que sí, hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Abimelech, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, acá en la Biblia textual habla de Elohim, del Señor. Aquí cuando empieza el versículo de Dios, dice, Elohim se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra que yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia, perdón, y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, es lo que compartía anteriormente, cómo Dios se presenta como Elohim cuando va a bendecirnos por generaciones, a la descendencia. Me pareció muy interesante esa parte. ¿Quiere compartir usted algo de esa parte o No, no, continúo? sigamos, no, sigamos. Bueno, luego ya Isaac dice que habita pues allí en Gerar, le preguntan pues sobre la mujer, sobre la esposa, ¿cierto? Él la niega, le dice que se haga pasar por la hermana, que ella es una hermana, porque él tuvo temor, ¿cierto? Dice, porque me dije acá en el versículo 9 del 26, dice, porque me dije, no sea yo que muera por causa de ella, porque Abimelech los vio pues acariciándose, ¿verdad? Entonces respondió Isaac y Abimelech dijo, ¿qué es esto que me has hecho?
que nos has hecho, porque alguien del pueblo fácilmente hubiera podido acostarse con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Luego dice que viene la bendición de Dios sobre Isaac en el versículo 12. Y aquí ya Dios se presenta, según la Biblia textual, ya no como Elohim, sino como Adonai. Dice, Isaac sembró en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1. Y y Adonai lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Vemos aquí pues la envidia por lo que Dios empezó a hacer con Isaac, ¿cierto? Entonces ya dice que Abimelech le dice que se vaya, lo repudia por lo que estaba pasando, ¿cierto? Y luego Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de Abraham su padre. Y aquí vienen unas peleas, ¿cierto? Dice, porque los filisteos le habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas, o sea, una fuente, un nacimiento llamamos acá. No sé si allá en México se le llama igual, un nacimiento de aguas. Yo creo que sí. ¿Se Bueno, entiende? sí. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por esto lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y ya no riñeron con él, por eso lo llamó Rehoboth, porque dijo, al fin el Señor me ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Y de allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Aquí Dios se presenta como Elohim, ya no como Adonai, sino como Elohim. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. ¿Tiene algo para compartir hasta ahí, pastor? Sí, 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 porque ya luego sigue otro tema. Sigue algo relacionado, pero ya otro tema. Este es un tema que ya he compartido varias veces, el tema de los pozos. He Sí, compartido como 4 o 5 veces. El primer pozo era Sec, el pozo de la pelea, como un nivel. Cuando uno va avanzando, es como un nivel, el tema de lo que es Sec. El segundo pozo, el segundo nivel, es el tema de Signa, que son rivalidades. rivalidades. Ya no es la pelea como tal, sino rivalidad. Luego hay un tercer nivel, que es Rehobot, que significa anchura, abundancia. Jehová está contigo en lo que haces, como otro nivel, Rehobot. Y el cuarto nivel, ¿sí? Y el cuarto nivel es Seba, o pozo Seba, ¿sí? Que es pozo del juramento. Entonces, estos 4 pozos se pueden usar para muchas enseñanzas, en escuelas de adoración, en escuelas de intercesión, en escuelas de negocios, en procesos de vida, ¿sí? Estos 4 temas son bien importantes, son como procesos por los cuales podemos pasar. Yo podría preguntar, ¿en qué nivel estás? ¿Estás en el nivel de pelea? ¿Estás en el nivel o sea, estás en el nivel de rivalidad, que es Signa? ¿Estás en el nivel de anchura, de abundancia, que es Rehobot? ¿O estás en el nivel de juramento, de pacto? ¿En qué nivel estás con Dios? ¿O en qué nivel está tu relación con otra persona? ¿O en la familia? ¿Cómo está el ambiente? ¿Sí? Son
¿sí? Ya cuando se está en nivel de pacto, eh, aparte de que es agua, se levantan altares, ¿sí? Y el altar, pues, va acompañado de, bueno, tiendas y altares, ¿no? El diseño de Abraham eran tiendas y altares, mientras que el diseño de Lot eran solo tiendas. Los altares representan pues toda la vida de relacionamiento con Dios y las tiendas pues es lo que nosotros interactuamos con las demás personas. Entonces hay que hacer un balance, ¿no? No solamente tener tiendas, sino también teniendo altares. ¿M? Inclusive el sacerdocio, hay sacerdocio de tienda, es decir, de ministrar al pueblo, pero hay sacerdotes solo de ministrar a Dios. Son ministerios diferentes, ministerios de altar. Eh, o sea, cuando tú vas de conquista y vas a fundar algo, puedes tenerlo como nombres para un proyecto de expansión. Dice, bueno, este es el nivel de la pelea, vamos, ahorita estamos en el nivel SEC, luego vamos al nivel Signa, luego al nivel Rehoboth y luego en el nivel Seba. Son 4 niveles. Entonces, yo he podido, no sé, yo he podido enseñar como 5 veces, no sé por qué tantas veces esto. Inclusive hasta el diseño de iglesias, también esto, el Señor me dio una palabra para eso. Hermoso. Sí, también me dio una palabra para eso. Porque, y también con respecto a los 7 montes, ¿sí? ¿Sabe cuál es el monte del primer pozo? Es el monte de la educación. Sí, Ahí está la pelea principal en la educación. sí, En procesos de cambio cultural, el primer monte que nos enfrentamos es la educación. Qué interesante. Ah, pero es que la claro, oración es importante, pastor. Espérese, tranquilícense. Vamos por partes. Primero viene la educación. así es, ¿Recuerda el modelo de Antioquía de Siria? Que lo primero que ven eran maestros, maestros y y profetas. después vinieron los profetas, y después vino lo apostólico, y después vino lo pastoral, lo evangelístico. Así es. Entonces, es demasiado importante el tema. El monte de la educación es muy importante. No hay ningún cambio cultural si no se arranca con el pozo ESEC, que es el monte de la educación. Ujú. Bueno, ahí lo dejo porque de eso tenemos mucho que hablar, pero tenemos que abarcar los otros. No estoy reciclando enseñanzas, simplemente estoy compartiendo lo que el Señor me ha dado en tantas veces que he pasado por acá. Oye, está muy hermoso y gracias por compartirlo. Me parece muy hermoso porque es que estamos llamados no solamente, yo digo que con este devocional estamos llamados a seguir enriqueciendo ese llamado que tenemos de transformar la sociedad desde lo que nos corresponde, desde nuestro metro cuadrado, como usted lo dice, o desde el monte donde Dios nos ha puesto. Y es bueno tener diseños y saber por dónde arrancar. Por ejemplo, cuando Dios me mostraba el cómo transformar una sociedad, me mostraba que los dos primeros montes que hay que transformar es ese, la educación y la familia. De hecho, en el logo que yo tengo del centro infantil que Dios me está permitiendo construir, las dos primeras lamparitas de esa menorá, una es educación y la otra es familia. Entonces me parece muy hermoso. Sí, chévere, me gusta eso, me gusta eso. Sí, Y señor. para los amigos que pelean entre qué es primero, la oración o la adoración, eso déjenme decirles que primero es la adoración. La Ok. adoración tiene que ver con Rehoboth. En cambio, la oración tiene que ver, la oración, la intercesión o la guerra tiene que ver es con Seba. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, primero la adoración y luego la intercesión. Por eso, yo a los intercesores que no han pasado por adoración y son adoradores les llamo intercesores secos. Intercesores que no son hebreos, no han pasado por el agua. Eso es de esa gente de guerra que nunca adora. Son gente que tiene dureza de corazón, son dados a ser duros. Cuando uno se pone duro en la intercesión, ¿sabe qué es lo que le hace falta a uno? ¿Por qué se pone uno duro? Porque le hace falta Rehobot, Adoración, le hace adoración. falta más agüita, más agüita. Entonces le hace falta a uno más adoración. Entonces, eh, esto ayuda a resolver muchas cosas. Estos pozos sirven para muchas enseñanzas, ya le di. Ya le quiero hacer una pregunta. Mientras usted va enseñando,
como yo lo he dicho en versiones anteriores de este programa, secciones anteriores, yo me voy dibujando en la mente la respuesta que yo le daría si fuera para los niños. Y sí, primero, pues si vamos como al diseño, primero fue la adoración, porque primero en el cielo a Dios se le adoraba. La oración yo creo que surge de una necesidad caída, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, pastor, ¿hay algún registro de que Adán adorara antes de la caída? Tengo que leer, hay una escritura que se llama Adán y Eva. Tendría que revisar. Hay un libro apócrifo que se llama Adán y Eva. Tendría que revisarlo, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo porque no lo leí por partes, no lo leí completo. Porque yo no lo veo a él levantando altares ni dando como un gracias, pues no estoy juzgando, sino que revisando así como en mi mente, la lectura que he hecho, las lecturas y No, estudios, no. La Biblia no le no encuentro. la No, Biblia no lo, la Biblia no lo registra. Fue hasta en los tiempos por allá como en Génesis 3 por allá 4 que se habla de que, y en este tiempo se empezó a invocar el nombre de Dios. Creo que, voy a ver si no, si eso no no me fue cuando ya él tuvo el hijo de la restitución, eh, si no dice estoy mal. en Génesis 4:26, y Set también le nació un hijo llamado Enos, Enos ya es de la tercera generación. Mm. Entonces se empezó a invocar el nombre de Jehová, Eso fue ¿no? del hijo de la restitución, ¿no? Entonces, Entonces, ¿será que, pues yo aquí preguntando, ¿será que de pronto eso tuvo influencia en la caída, en que ellos no fueron a lo que hizo Abel, que fue de una buscar levantar altar, ofrenda para Dios? Pues no sé, me pregunto. fíjese que el tema de ofrendas, en el capítulo 4 de Génesis se habla del tema de ofrendas, pero para llegar allá ellos se hablaban con Dios. Tanto Abel hablaba con Dios como Caín hablaba con Dios. Ya habían Sí, salido del Edén sí, y porque ellos sabían que tenían que ofrendar. ¿Mm? Ellos sabían que tenían que ofrendar. Y bueno, ahí hay muchas enseñanzas sobre eso, sobre las ofrendas. Y la ofrenda es un tipo de adoración. sí, Entonces ya estamos hablando de la generación número 2. Lo que pasa es que después de que Caín mata a Abel, como que Dios ya deja de hablarle a la raza humana y por eso ya es como en la generación de Enos, del cuarta, Enos con ese, en la tercera generación es que comienzan a invocar a Dios porque como que Dios ya no estaba presente. O sea, como que Dios estuvo presente en la vida de ellos hasta que hubo el primer muerto sobre la faz de la tierra. ¿Sí? La muerte tenía la muerte, cuando hubo sangre derramada. Entonces, pero no, su pregunta específica, en la Biblia no lo dice, pero no me acuerdo si hay otros libros o algo que lo explique, o esa duda no la podría resolver. No sí, lo sé. porque es que me surge es porque, bueno, nosotros a partir de ahí, o bueno, desde antes siempre hemos sido seres necesitados, creados necesitados y nuestra mayor, principal y fundamental necesidad es la de el reposo, es decir, de estar con Él y en Él, ¿cierto? En Dios. Pero yo no recuerdo tampoco haberme encontrado a un Adán antes de la caída adorando. Es decir, es como si la adoración fuese como algo colateral o no sé, a nuestra necesidad de raza caída, de humanidad caída. Pues igual es nuestro anhelo, o sea, nuestro anhelo interno de volver a casa, de regresar al origen. Pero me No, pregunto, no, Adán cuando estaba no, ahí, adoraba. no, ya leí, pero fíjese que en los cielos, salgámonos de la parte humana, en los Sí, cielos se adora todo el tiempo a Dios. sí, sí, lo sé. Pero ¿por Entonces, qué Adán no? no, Antes no, de la caída. no, que no lo sabemos, que no hay registro escritural, pero Exacto. no porque no haya un registro escritural, pues podemos decir que no lo hubo, no lo sabemos. Sí, no lo sabemos. No lo sabemos, pero sí me causa como curiosidad porque no está. Bueno, en fin, no sé. Dios nos los va a revelar. Tenemos dudas para preguntarle a Dios. No, y déjeme contarle algo, la eternidad con Dios, ¿sí? Va a ser poca para tantos misterios, o sea, porque después de una le sale otra inquietud, otra, no. Eso es una cosa inagotable, las dimensiones, Sí, porque
Porque entonces en las dimensiones tú no vas a ser solamente Yarledi, así como mujer. No, tú eres una corderito hablando con el corderito. El corderito inmolado y tú como corderita preguntándole cosas al corderito. Imagínense cientos de miles de años tú como corderita hablando con el corderito. Entonces ya se te olvidó eso de los seres humanos, o sea, ¿sí? Y cuando tú como roca le estés hablando a la roca, tú como roca viviente le estés hablando a la roca y vas a pasar miles de años hablando entre rocas. O cuando tú en el huerto de Dios estés hablando con el árbol de la vida y tú en tu dimensión de árbol, ¿tú crees que te vas a acordar de los seres humanos? No, ya le di la eternidad, son dimensiones tan complejas y tan grandes es decir, esas preguntas de ahorita, vamos a tener otro tipo de preguntas allá. Sí, Y lo que vamos a me decir es, imagino. oye, ¿por qué pensábamos que Dios era humano? Ay, qué imagen de semejante de Dios. No, lo mismo piensan las plantas, lo mismo piensan las rocas, lo mismo piensan las aguas. Los Pues Jesús gatos. es agua, lo mismo piensa la luz. Todos se pelean que son hechos a imagen de Dios. Eh, ¿Es que acaso existe algo creado que no sea la imagen de Dios? Mm, mm. Entonces, ¿por qué decimos, ay, nosotros somos tan perfectos, la imagen de Dios? Toda la naturaleza es creada a imagen de Dios. Entonces, hemos humanizado demasiado a Dios. No, Dios no es tan humano. Salgámonos de esa dimensión, ya le di. Sí, señor. Que Dios nos revele ¿Ah? tantas cosas, tantas cosas. Ahora que usted dice esa parte, esos días escuchaba yo, recordando cuando usted decía que en algún momento seremos árboles o somos árboles en cierta dimensión. Cuando aquel ciego que Jesús le empezó a devolver la vista y primero nos vio en esa dimensión. Veo a los hombres como árboles. Yo, wow, primero vio una dimensión antes de volver a la dimensión de acá. Bueno, en fin. Posiblemente. Sí, pero de verdad hemos humanizado demasiado a Dios, hemos humanizado demasiado a Dios y nosotros mismos nos hemos vuelto tan humanos. No, nosotros no somos tan humanos. Nosotros tenemos Mm, múltiples dimensiones. Imagínense que somos estrellas a perpetuidad, o sea, los que predicamos la justicia somos estrellas. Entonces imagínate si amén. yo soy una estrella, ¿qué tiempo va a estar pensando en los seres humanos si yo soy una estrella que estoy brillando en el universo? Ya le decía, yo estoy danzando en otras dimensiones. ¿Qué cuento? Yo soy un planeta que voy a estar pensando en fulanito. En fin, son muchas dimensiones. Yo digo que la eternidad es cortica, porque los Amén. libros de la biblioteca de Celestial son tan grandes que no, esos son dimensiones, dimensiones, dimensiones. Es decir, yo no sé, a mí no me cabe en mi cabeza de ser humano, no me cabe eso. Hermoso. Bueno, vamos a tener una eternidad ya con él, gracias a Dios. Por ahí Bueno, nos vemos. ese capítulo ya termina como hablando del dolor de cabeza que eran las nueras de Esaú para Isaac y Rebeca. Así termina. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Pero era Saúl de 40 años, o sea, fíjese que era vivieron 30 años sin tener hijos, chévere. 40 de cuando ya Esaú comenzó a portarse mal consiguiendo esposas no indicadas. Fueron 70 años, 70. No es el tiempo de una generación, es el tiempo de una dinastía. ¿Sí? En cambio, fíjese que se marcó algo, un tiempo de dinastía. La dinastía que siguió fue la dinastía de Jacob, no la de Saúl. Ujú. Ah, Sí. qué interesante, el número 70. O sea, mm, ahí para ese entonces ya Isaac tenía 110 años, pongámosle que Rebeca tuviera 90. ¿Mm? Bueno, entonces, eh, en fin, habría que hacer el cálculo si el abuelito Abraham estaba todavía. Bueno, luego con tiempo hago el cálculo a ver si Abraham se dio cuenta de Ujú. eso. Pero ahorita sí me gusta hacer cuentas y también hay esto, por ahí ayudas pedagógicas que ayudan a aclarar. eh, y uno lo comprende es cuando lee otros textos, que comprende que sí estaba la familia reunida, o sea, pero aquí pues no era importante es que supiéramos eso. Ya Lady, pues muy bien. Fíjese que cuando un hijo le dice a un padre, ah, déjame casar, que es mi vida. No es así, porque acaso somos una vaca, somos un toro. O sea, no. Fíjense que mucha amargura
esa decisión de Jacob, dice en el 35, 28, 30, 26, 35, perdón, dice, y fueron causa de mucha amargura a Isaac y Rebeca. Amargura, o sea, un mal matrimonio trae amargura a los padres, sí. Y a la familia con la... no, es que... Entonces decir de que déjame vivir mi vida, que es mi vida, eso son mentiras de esa enfermedad llamada globalismo que ha enseñado que cada quien es independiente, que cada quien es libre de hacer lo que quiera. No, esos son unas taradeces que las tinieblas se han inventado y lo han popularizado y la gente se ha infectado mucho con el virus del globalismo. Sí, por aquí hay un pastor que, yo pensé que usted lo iba a decir, un pastor que dice mentira del diablo. No, no, Por eso no me sé, río. o no me acuerdo, no sé, no, mentira del Mentira diablo. del diablo. Pero sí, sí, son mentiras, mentiras que se van levantando y se van aceptando como culturales con tal de mantener tranquila una sociedad Es corrupta, por decirlo de sí, esta manera. la destrucción de los fundamentos de la sociedad basada en principios judeocristianos. Bueno, ya Claro. le di, entonces nos vamos a Mateo capítulo 8, los primeros 17 versículos. Amigos que nos están escuchando en Café y Oración, en este programa de devocional diario para todos, dedito. Hoy es 10 de enero. Fíjese que para hoy 10 de enero corresponden dos capítulos en el Antiguo Testamento y medio capitulito en el Nuevo Testamento. Medio capitulito. Entonces, eso de que no me queda tiempo para leer la Biblia, eso es una gran Mentira del falsedad. diablo. Gran falsedad el que diga que no tiene tiempo. Entonces, una gran mentira. Entonces, ¿uno puede leer la Biblia una vez o más de una vez al año? Claro que sí. Aquí la estamos leyendo. Si se nos hace difícil en 2 horas a veces conversar sobre la lectura de la Biblia del día, sí. A veces es casi que imposible en una hora sacar estas conversaciones. 17 versiculitos. Vamos entonces, no porque sea uno más importante que el otro, es porque esa guía de lectura dice que hay que leer 2, 3 capítulos del Antiguo Testamento, medio capítulo, un capítulo del Nuevo Testamento para del 1 de enero al 31 de diciembre leer toda la Biblia completa. Vámonos a Mateo capítulo 8. Claro que sí. Bueno, ¿quiere empezar usted? Bueno, aquí vamos a leer en Mateo 8, aquí viene como por temitas. El primer temita dice, cuando descendió del monte lo siguieron grandes multitudes, y aquí un leproso se acercó y se postró ante él, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante fue limpiada su lepra. Hermoso. Entonces Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí aparece un milagro de una sanidad del leproso. También está en Marcos 1:40 al 45, está en Lucas 5 del 12 al 16. Parece que este leproso no conservó como este, este leproso contó, ¿sí? Contó pues lo que Jesús había hecho, ¿sí? Como que no Sí, guardó sí, pues como la reserva del tema. sí, yo esta Ahora, semana, ahora, qué importante, fíjese que me llama aquí la atención la inteligencia como espiritual y la inteligencia como relacional del leproso, cuando le dice, si quieres, puedes sí, limpiarme. Ya una cosa, pues, a ver, decirle eso a Jesús, si quieres, o sea, no, porque no hablo del poder ni la autoridad, hablo del querer, o sea, el querer como el hacer. Lo quieres, lo puedes hacer. O sea, él no puso en duda que me parece que el leproso, yo creo que el leproso se ganó su sanidad por su gran inteligencia emocional, por su inteligencia de conectarse con Jesús. Yo creo que fue tan buena la pregunta que hizo que se ganó el milagrito, por hacer una buena sí, pregunta.
Claro, y porque yo también en esa palabra quieres y la tengo subrayada y desde que la leí, digamos que la primera vez que el Señor me la reveló me pareció muy hermoso, si quieres, porque también puedo ver como esa disposición de Él de reconocimiento y de humildad hacia el Señor. Es como si ahí estuviese implícito, Señor, tú eres el Señor, si tú quieres. Y veo como, o sea, lo percibo a este leproso como con tanta humildad que me pareció muy hermosa esa parte, también me llamó mucho la atención. Y bueno, sí, como usted dice, se ganó bueno, sí, la respuesta de Jesús. Tocó el corazón de Jesús, tocó su corazón. Bueno, ya después vemos que pasamos al criado del centurión, que también pues entiende muy bien el plano espiritual, que, que viene y le dice a Jesús, lo voy a parafrasear, dice que viene el centurión donde Jesús y se presenta delante de él y le dice que tiene a su criado enfermo en la casa y Jesús le dice, bueno, vamos. Y Jesús, entonces este centurión le dice, no hay necesidad, no soy digno de que entres en mi casa. De la palabra, Señor. Yo también soy hombre bajo autoridad perdón, yo también tengo hombres bajo mi autoridad y les digo a este va y él va, viene y él viene. Le dijo Jesús, solo es que tú des la palabra. Yo creo que él podía ver cómo en el mundo espiritual Jesús hablaba y los ángeles ejecutaban todo lo que él daba, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo que Jesús se maravilló de esa fe, porque no fue una fe de, uy, ¿cuánto crees? Sino, wow, pudiste verlo en el plano espiritual, cómo funciona. Me parece muy interesante esa parte. Y le dice, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Sí, sí, me gustaría ya leer en TLA, Sí, traducción lenguaje actual, el versículo 11, bueno, después del 10 en versión TLA. ¿Ve cómo dice? Porque voy a leerlo en textual, voy a leer los tres versículos en textual, 4 y luego lo leo en TLA. listo. Voy a leer el 10, 11 y 12 en la Biblia textual, para que veamos. Voy a leerlo en Biblia textual versión 4. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto digo que en Israel, en nadie hallé tanta fe en Israel. 11. Esto en Biblia textual 4. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero no es como, no lo aclara tanto, bueno, que hay como confuso, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 12. Pero los hijos del reino serán echados a la tiniebla de lo más afuera. Dice, los hijos del reino serán echados a la tiniebla. Allí será el llanto y crujir de dientes. Yo soy muy amigo de la textual 4, pero aquí la textual 4 como que no me deja mucho, como que no me lo aclara tanto. Voy para la TLA. Listo. La TLA, voy a leer el 10, 11 y 12. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. El 11. Oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Ah, me gusta TLA. Wow, Dice hermoso. el 12, pero los que habían sido invitados primeros a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad, allí llorarán de dolor y rechinarán de terror los dientes. La TLA aclara mucho mejor que la Biblia textual 4, por ejemplo. No se le Entendí, escucha. perdón, entendí mucho más allí. Pude, pude ver a través de esa versión cómo con este hombre se abrió una puerta para que muchos viniéramos, tal como, wow, Claro, nos claro, abrió la puerta. ahí Jesús está hablando de la evangelización mundial, estaba hablando de que íbamos a participar de la mesa de Abraham, Isaac y Jacob
es algo que podemos disfrutar. Pero es que uno queda muy confundido cuando dice, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Uno dice, pero los hijos del reino, no, a los que se les presentó primero, ¿sí? Y que desecharon porque él vino, pero no todos le recibieron. Entonces esos que a los que él vino primero, que eran como era como el diseño de Dios inicial, no lo recibieron, pues entonces esos son los primeros que van a ser echados fuera a las tinieblas. Bueno, el tema, Muy hermoso. luego siguen los últimos tres versículos de hoy, pues tiene que ver con muchas sanidades que Jesús hizo, ¿sí? Muchas Sí, sanidades, señor. muchas sanidades que Jesús hizo, dice el 14, 15, dice, y llegando Jesús a la casa de Pedro, vio que la suegra de este estaba postrada en cama y con fiebre, y tocando su mano la fiebre la dejó y fue levantada y lo servía. Por eso algunos chistosos dicen que Pedro negó a Jesús tres veces, que porque le había sanado a la suegra, pero esos son chistes, yo no sé quién se inventó eso, pero esos son de los humoristas por ahí que hacen show cristianos hablando mal de las suegras, pero no, vemos que Pedro era casado, pues, bueno, en fin, le sanó la Chistes suegra. latinos. De ¿Cómo? seguro chistes latinos, porque en esa cultura de por allá yo creo que había muchísima honra para las canas y más aún para la madre de su esposa. Es que yo recuerdo Claro. cuando a Jesús le decían, bendito los pechos que mamaste, es decir, bendita tu madre, de cierta manera. Entonces yo creo que se honraba mucho como a los antepasados. No creo que esos chistes vengan de allá. Sí, sí. Y dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados, bueno, o Sí, demonizados, ahí hay todo un conflicto lingüístico. Bueno, gente oprimida por demonios. Y con su palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los enfermos. Esto debe ser, esto es para todo ministro del Evangelio. Uno no anda persiguiendo a los endemoniados, pero si uno está en una congregación y le traen un demonizado, eso no hay para dónde escapar. Eso le tocó. claro, Le tocó, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dice, Él tomó nuestras debilidades y llevó las enfermedades. Entonces, Mateo hace mucho esfuerzo, como lo dijimos en días anteriores cuando empezamos a estudiar Mateo, sí, que fue una recopilación, no sabemos si de Mateo o de los discípulos de Mateo, por allá, pero fue recopilado como Mateo, pero hace mucho esfuerzo en juntar todas las palabras proféticas que se dieron con Jesús. Entonces, Mateo es muy rico en estar citando permanentemente, pues el Evangelio según San Mateo, que no sabemos si fue escrito por Mateo o por discípulos de Mateo, pero bueno, en fin, ya se conoce como el Evangelio de Mateo. eh, Hace un esfuerzo muy grande en que cada cosa que hacía Jesús lo relacionaban con un pasaje profético. Qué interesante. muy hermoso. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, eso está, eso está en Isaías Mm, 51, 53:4. En sí. Isaías 53:4. Entonces, en fin, Mateo pues son escenas de pocos versículos, van como cuadritos muy pequeñitos, como van es un evangelio sinóptico como Marcos y Lucas, casi los pasajes casi se repiten en los tres evangelios, en Juan ya es diferente, Juan va como un poquitico menos cronológico, es como más lenguaje del espíritu que lenguaje cronológico, como que dos lenguajes diferentes, Sí. en fin. Bueno, ¿qué nos queda de aquí, ya de este Mateo? ¿Qué le queda de Mateo 8 del 1 al 17? Cuénteme. Para hoy, para los amigos de Café y Oración que nos están escuchando. ¿Qué te queda? Para que nuestros amigos que nos están escuchando digan, wow, esto le quedó a Lady Zapata. Bueno, me queda, yo voy a compartir, digamos que dice que del buen tesoro se saca lo viejo y lo malo, ¿cierto? Lo viejo y lo nuevo. Entonces vamos a sacar lo viejo. Ese quieres, ese saber que Jesús siempre quiere, siempre y cuando esté toda la atmósfera correcta. Jesús siempre quiere. Él es el amor. Y el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Bueno, todo lo que dice Corintios y más. Que Él siempre está dispuesto. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que me parece muy hermosa
a pesar de lo que sea que profese el cantante. Esa canción se llama como La brisa. Y él dice, desciende por si quieres hoy venir. Es hermosa porque cuando nosotros la entonábamos en aquel tiempo en la CAM, en adoración, recuerdo cómo nosotros le decíamos al Señor en esa adoración, por si quieres hoy venir. Y era como si se juntaran las voces de los ancestros y de los que han de venir adorando al Señor y clamando por las generaciones. Yo veía cosas muy hermosas y ahora veo como lo que dice el pastor, por eso me pareció muy hermoso que lo leyera en la tele, cómo este centurión y bueno, y aquí saco lo nuevo, que fue lo que acabo de aprender, este centurión al haber creído en Jesús de esa manera y haber clamado por su siervo y haber logrado con tal fe la respuesta de Dios abrió una puerta, o sea, fue una llave que abrió una puerta a generaciones, a nosotros. Me voy con esto, me voy como Jesús. Em, siempre, siempre, siempre expulsó todos los demonios y sanó a todos. Siempre está la palabra todos. O sea, no a algunos cuantos, sino a todos los que se le presentaban a todos y siempre con el poder de su palabra. O sea, es tremendo. Y el reto para todos nosotros es que Jesús dijo que mayor cosas haríamos. Entonces, no conformarnos, sino de buscar y buscar más, más y más ese nivel donde llegue el avivamiento, así se ha llamado pues como de esos moveres espirituales grandes y poderosos, ese avivamiento en el que realmente podamos ser usados en esas obras mayores que las que Cristo hizo. Bueno, ya le, si hay gente que nos está escuchando y está enferma, eh, ¿por qué no haces una oración de sanidad y escriba ahí, cuando ya le oró por mí y me sané? A ver, los amigos que me están escuchando por Facebook, por YouTube van a decir, oye, estaba escuchando dedito y estaba enfermo y me sané. Ya le entonces, a ver, ponga en práctica lo que lo que acaba de compartir. Bueno, Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y porque tú nos dijiste que fuéramos, lleváramos tu palabra, que sanáramos, Señor, y que liberáramos y que trajéramos tu reino a la tierra. Yo hoy, Señor, digo que cielos y tierra te adoren, se unan y nos alineamos perfectamente en el espíritu, alma y cuerpo, y la tierra y los cielos se alinean perfectamente en una adoración que se abren. Y hoy tomo desde lo espiritual, Jesús, esa sanidad. Como lo dice aquí en esta tu palabra, tú tomaste nuestras flaquezas y llevaste nuestras enfermedades. Yo tomo las enfermedades de todos los que nos están escuchando, Señor. Y por esa promesa que tú nos hiciste, las llevo a ti, declaro sanidad. Yahweh, Rafa, declaro que hay sanidad, que tú escuchas la oración y el clamor. Y conforme a tu perfecta voluntad, hoy hay sanidad en cada una de las personas que nos escuchan. Y estoy hablando de un hoy para ese hoy de cada persona que lo escucha, independientemente del tiempo y lugar, porque desde la eternidad ya fue hecho y lo establezco para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias. Hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos de Café de Oración, ustedes que han recibido el día de hoy sanidad, vayan y den su testimonio, sus comentarios ahí. Bueno, Yarley, muchas gracias. Esto Por fue aquí con, todo está en pie. esto fue con ministración y todo de sanidad. Bueno, bendiciones, Yarley. Gracias. Amén. Para ustedes también. Gracias. Espero tenerla cada 2 semanas aquí en Dedito. Bueno, Así es, con la ayuda de Dios, aquí y estaré. los amigos que están escuchando, compartan por favor con otras personas. Bueno, bendiciones para todos.